por eso no podía todavía comenzar. Em, mm, le estaba les quiero comentar, ahora sí se escucha, eh, les quería comentar de que la clase de hoy día vamos a ver una parte de la materia de punto de equilibrio y margen de seguridad. Esta materia de margen de seguridad no va a estar contenida en la prueba que vamos a realizar el día de hoy, que empieza a partir de las 6 de la tarde, y va a tener una duración hasta el día sábado, ¿no? Y ahí vamos a especificar claramente vamos a dejar claramente especificado ahí el horario también, ¿ok? La materia que va a entrar en la prueba es la que está contenida en la clase anterior, más el caso práctico, y vamos a repasarlo también, y otro caso más que vamos a ver a continuación, porque para poder hacer un caso de margen de seguridad, que es el tema que vamos a ver el día de hoy, necesitamos también pasar por el punto de equilibrio. Quiero también aclararles de que en estos minutos están haciendo una construcción fuera de la casa, así que por favor, si hay algún ruido molesto, si ya es insoportable, me avisan para poder tomar ahí un poco de precaución con el sonido. Em, Estamos en condición entonces de iniciar, no sé si me escuchan bien. Perfecto. Ok. Entonces vamos a iniciar la clase de hoy. Tuve un problema con el navegador del aula virtual. Me rechazó la clave, así que lamentablemente no voy a poder hacerlo directamente de ahí. Cuando pueda voy a poder subirlo, el contenido. Bueno, la clase pasada, voy a hacer un pequeño repaso antes de continuar. El punto de equilibrio, para recordar, es, ¿no es cierto?, aquel en que el nivel de las operaciones, en que los egresos son iguales al importe de los gastos y costos totales. Es decir, estamos en una condición en que tenemos una utilidad del punto de vista, ¿no es cierto?, numérico cero, ¿ya? Y este volumen de mínimo de ventas siempre se debe, ¿no es cierto?, considerar para poder comenzar, ¿no es cierto?, de ahí en adelante a tener utilidades. Entonces es súper importante que este punto de equilibrio que vamos a ver a continuación se puede calcular en base a las fórmulas que vimos anteriormente, en base en forma unitaria, también en forma de unidades o también el punto de equilibrio en pesos. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a continuar con la presentación. Por eso es tan importante que dentro de todo el trabajo que van a realizar, en este caso práctico y en los otros casos prácticos que vamos a ver más adelante, tener en consideración todos los temas relacionados con los costos que vimos en la determinación, ¿no es cierto?, P por Q, costo variable, costo fijo. Así que por favor estén también revisando. Entonces, lo importante en esto es tener claridad cuáles son los costos fijos y por otro lado que el costo fijo, ¿no es cierto?, es un componente muy importante para determinar el punto de equilibrio, como también identificar cuáles son los costos variables. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el punto de equilibrio, pero entre paréntesis el margen de seguridad. ¿Qué es el margen de seguridad? Es el exceso, como dice acá, ¿no es cierto?, de las ventas proyectadas o ventas reales sobre las ventas en equilibrio. Entonces ya ahí ya estamos combinando dos cosas, las ventas en equilibrio y ya como vimos en la clase anterior, la venta en equilibrio se determina, ¿no es cierto?, por el punto de equilibrio, que es la fórmula que vimos anteriormente y ahora la vamos a repasar en el siguiente ejercicio. Y en este caso indica cuánto puede disminuir las ventas sin que la empresa incurra en pérdida. Entonces la fórmula de del margen de seguridad son las ventas actuales o presupuestadas
recuerden que nosotros también trabajamos con presupuesto, entonces va a depender ahí del dato, de la información, menos las ventas en equilibrio, que se determina, ¿no es cierto?, en el punto de equilibrio, y dividido por las ventas actuales o presupuestadas. Y en términos físicos, es decir, en unidades, el margen de seguridad se determina por las cantidades vendidas reales o presupuestadas, menos la cantidad del punto de equilibrio, y todo eso dividido por las cantidades vendidas o presupuestadas, ¿ok? Entonces, este margen de seguridad es uno de los puntos relevantes que nos va a permitir que una empresa no esté incurriendo en pérdida y es como se dice, ¿no es cierto?, un margen de seguridad, un margen, un colchoncito, ¿ah? Eso es súper importante desde el punto de vista presupuestario, eh, que se maneja bastante. Recuerden que todo esto que estamos viendo, el punto de equilibrio, forma parte fundamental de todo el proceso que vimos anteriormente del presupuesto maestro, ¿ok? Porque de esas formas podemos determinar si la empresa está obteniendo pérdidas que no cubren sus costos variables, que eso es lo que es lo peor, o bien los costos fijos. ¿Ah? Quiero que repasen muy bien la presentación, la clase está de lectura complementaria, así que con la presentación y las clases que estamos exponiendo deberían estar en condiciones de enfrentar la prueba 2. Veamos un ejercicio entonces, porque esto hay que llevarlo a la práctica. Tenemos este caso práctico que lo denominamos punto de equilibrio y margen de seguridad, porque como ya vimos, para poder determinar el margen de seguridad necesitamos ya alguna información que provenga desde el punto de equilibrio, sea esta en unidades o sea en pesos. ¿Ok? Entonces tenemos este caso donde, discúlpeme que me están pidiendo admitir a alguien más. Entonces, tenemos en este caso ventas por 90 millones, costos variables 54 millones, costos fijos 31.660.000 y la utilidad, que en este caso, ¿no es cierto?, sería operativa, sería por 4.340.000. Y además, al lado derecho tenemos unos datos adicionales que para poder generar este nivel de venta se produjeron 20.000 unidades a un precio de 4.500. Y para los costos variables, ya para determinar los costos variables es lo mismo, la misma cantidad de unidades, ¿no es cierto?, vendidas, pero a un valor, obviamente, del costo variable de 2.700 pesos. Entonces, con estos datos, con esta información que tenemos en esta primera parte del slide, tenemos que entrar a responder cuánto es el margen de seguridad. Primer punto, para determinar el margen de seguridad, como vimos en el slide anterior, necesitamos saber el punto de equilibrio, sea este en cantidades de unidades o bien en pesos. Entonces, repasando la ecuación número uno, el punto de equilibrio es igual al costo fijo dividido por el precio menos el costo variable. Esa es la ecuación que pasamos en la clase anterior. Entonces, ¿cómo determinamos este primer cálculo? Consideramos los 31.660.000, que es nuestro costo fijo, ahí está señalado claramente, costo fijo 31.660.000, menos el precio, que lo tenemos acá, 4.500, ¿no es cierto? Dividido, perdón, no menos, dividido, menos el costo variable unitario, ¿no es cierto? Que en este caso sería de 2.700 pesos. Esta cantidad de 3.660.000 menos el precio del costo variable unitario nos da 17.588.89. ¿Y qué representa ese valor? Ese valor representa, ¿no es cierto?, nuestras unidades del punto de equilibrio, ¿ok? Para que, para que ustedes estén súper claros, la ecuación número uno
del punto de equilibrio, cuando tomamos los costos fijos y lo dividimos por los precios y costos variables unitarios, lo que determinamos ahí es la cantidad que nos determina, ¿no es cierto?, tener una utilidad cero. Recuerden que ese es el punto de equilibrio, ¿ok? Veamos la ecuación 2. ¿Cómo determinamos este mismo punto de equilibrio? PDE significa punto de equilibrio, pero en pesos. La fórmula sería el costo fijo dividido por el margen de contribución. Recordando, ¿no es cierto?, la clase pasada, el margen de contribución es la utilidad bruta, es decir, las ventas menos los costos variables. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a mirar y determinar, ¿no es cierto?, dos márgenes de contribución. ¿Ok? Uno, que va a ser el margen de contribución que corresponde, ¿no es cierto?, al porcentaje que con la fórmula que tenemos aquí al lado izquierdo, que es el precio unitario menos el costo variable unitario, dividido por el precio de venta unitario, podemos obtener el margen de contribución. En este caso, nuestro precio de venta unitario, ¿cuánto es? 4.500 menos los 2.700, que es nuestro costo variable unitario, y eso dividido por el precio de venta unitario, que son los 4.500, y nos da finalmente un margen de un 0,4. Ahora, ese 0,4 es representativo en porcentaje. ¿Cuánto sería entonces? Obviamente un 40%. ¿Ok? Esta es la forma de sacarlo del punto de vista, ¿no es cierto?, utilizando la forma del punto de vista unitario. Pero también podríamos determinar nuestro margen de contribución de otra forma, ¿no es cierto? Que sería dividiendo el resultado que nos daría, ¿no es cierto?, acá de los 90 millones menos los 54, y eso nos daría el 40% también como margen de contribución. ¿Ok? Eh, Ahora, para completar la fórmula, porque aquí solamente lo que hemos hecho es determinar el margen de contribución, vamos a continuar con el costo fijo, que sería los 31.600.000, que es el dato dado acá arriba, y lo dividimos por el margen de contribución que acabamos de calcular, 0,4, y eso nos da al final el monto del punto de equilibrio en pesos. En pesos, en este caso serían 79.150.000. Si nosotros consideramos esa cantidad, estaríamos teniendo una utilidad de cero. Recuerden que nuestro margen, ¿no es cierto?, de contribución es un 40%. Entonces, para poder producir un punto de equilibrio, vamos a necesitar ventas por 79.150.000, cubrimos los costos fijos, los costos variables, ¿no es cierto? Y ahí tenemos una utilidad cero. ¿Dónde sacamos estos datos? Tenemos el dato acá de la unidad y por este otro lado tenemos el dato de la cantidad. Entonces, con estas dos fórmulas ya determinamos el punto de equilibrio, estos dos tipos de ecuaciones, uno desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de unidades, cuántas unidades debería estar produciendo para tener el punto de equilibrio, y cuánto sería en pesos, ¿no es cierto?, nuestro punto de equilibrio, es decir, nuestras ventas. ¿Ok? ¿Se entendió esta parte? ¿Hay alguna consulta, una duda? Ya me están diciendo que me faltaron 60.000 en el punto de equilibrio. Sí, muy bien, muchas gracias por el dato, efectivamente. Y lo vamos a corregir de inmediato para que después no quede ahí dando vuelta. Muchas gracias. Y le agradezco sinceramente, porque eso significa que ustedes están muy pendientes de la presentación. Y eso significa que no todos estamos durmiendo.
que ha sido un caso bastante peculiar en este proceso de pandemia. ¿Ok? ¿Alguna consulta? Ok, continuamos entonces. Ahora, recién estamos en condiciones de poder dar la respuesta del margen de seguridad. Recordemos que el margen de seguridad se determina por las ventas actuales presupuestadas menos la venta de equilibrio dividido por las ventas actuales o presupuestadas. Y en términos de unidades o términos físicos, las cantidades vendidas real o presupuestadas menos la cantidad en equilibrio y dividido por las cantidades real o presupuestadas. ¿Ok? Entonces vamos a la otra parte del ejercicio. El encabezado sigue siendo el mismo, ¿ok? Y lo que cambia acá son los datos. Para calcular el margen de seguridad tenemos acá en pesos y unidades. Esas son las dos fórmulas. En pesos serían nuestras ventas totales o presupuestadas, que en este caso son 90 millones, menos 79.150.000. Este dato fue el que acabamos de obtener en el slide anterior, que es, ¿no es cierto?, el dato del punto de equilibrio en pesos, 79.150.000, dividido por las ventas actuales o presupuestadas, y eso nos da la cantidad de 10.850.000 pesos. ¿Ya? Esto está empezado en unidades monetarias y esto vendría siendo nuestro margen de seguridad. En, del punto de vista de unidades, tendríamos, ¿no es cierto?, la fórmula unidades vendidas o presupuestadas menos las unidades en punto de equilibrio. Recuerden que PDE significa punto de equilibrio, y eso dividido por unidades vendidas. Al reemplazar los datos que tenemos acá, son 20.000 las unidades vendidas y 17.589, si se dan cuenta, este dato viene del slide anterior, que fue el que hicimos con el cálculo de la ecuación 1 del punto de equilibrio en unidades. Y aquí me voy a detener un poco porque para los efectos de la prueba, ¿no es cierto? Y para los efectos de nuestras clases, cada vez que las unidades se conviertan en, en decimales, lo vamos a aproximar y llevar, ¿no es cierto?, a números enteros. Así que para que tomen nota, que así va a ser evaluado en la prueba, ¿ok? Para no generar ahí confusiones y que vayamos, ¿no es cierto?, a tener problemas ahí en algunas décimas, a pesar de que yo soy bastante exhaustivo en la revisión, pero también considero mucho el esfuerzo que han realizado ustedes respondiendo los cuestionarios, ¿no es cierto?, y respondiendo los foros, que también es importante, ¿ok? Entonces, volviendo, entonces la cantidad del punto de equilibrio serían 17.589. Por eso está acá el número en enteros. Y eso lo dividimos por las ventas en unidades, por 20.000, lo que nos da el margen de seguridad del punto de vista de unidades, en este caso serían 2.400 unidades. Es- Esta información que acabamos de determinar es bastante importante en todo el proceso que se hace, ¿no es cierto?, de presupuestos. Aquí lo que estamos haciendo, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de financiero, es determinar márgenes de rentabilidades, márgenes de contribución, ¿ya? Márgenes que van a permitir tener cubiertos los costos variables, ¿ya? Que eso es lo más importante de todo, porque si no cubrimos los costos variables, estaríamos en una situación, ¿no es cierto?, de pérdida, y adicionalmente tendríamos la posibilidad de que este proyecto o esta empresa evaluar, ¿no es cierto?, una transformación o bien cerrar, dar de baja o cerrar esta empresa porque no estamos cubriendo nuestros costos variables, que eso es muy importante. Em, por eso se determina el punto de equilibrio y cada vez que nosotros realizamos un presupuesto tenemos que tener de vista y muy presente el punto de equilibrio
Y por otro lado, el margen de seguridad que significa, ¿no es cierto?, no generar pérdidas, ¿ok? Es decir, estar cubriendo nuestros costos fijos. Entonces, me gustaría repasar a continuación el ejercicio caso práctico que estuvimos viendo. No sé si se ve en la pantalla. Vamos a presentar ahora el caso práctico. Tenemos, ¿no es cierto?, la empresa Los Lirenes S.A., que solicita a usted, como un experto en presupuesto y de costo, que determine el punto de equilibrio de los productos LCD de 52 pulgadas, ¿ok? Y aquí tenemos los datos de ventas, los costos variables y costos fijos. Disculpen que se me ha traspapelado la presentación. Y por este lado tenemos que estar mirando siempre, ¿no es cierto?, de estos datos que tenemos acá, tenemos que estar mirando cómo afectan, cómo se determinan, ¿no es cierto?, algunos márgenes. Si usted considera las ventas menos los costos variables, eso nos va a dar un resultado. Y ese resultado es conocido, ¿no es cierto?, como el margen de contribución, ¿ok? Luego los costos fijos y al final de los costos fijos determinamos, ¿no es cierto?, la utilidad neta antes de impuestos. Para este caso, lo que tenemos que demostrar tanto gráficamente como matemáticamente, el punto de equilibrio, tenemos aquí la ecuación uno ya conocida del punto de equilibrio, que serían los costos fijos dividido por el precio de venta menos los costos variables, y con la información que tenemos acá arriba, acá de 800, 400 y 88.000, ¿no es cierto? Es importante saber, bueno, cuánto son nuestros precios. Y en este caso, el precio, si se dan cuenta, el precio, si se dan cuenta acá, estamos hablando de cuántas ventas de LCD de 52 pulgadas, no dice nada el dato. Por lo tanto, los valores que aparecen aquí ya están expresados en valores, ¿no es cierto?, unitarios, ¿ok? Entonces, para esta ecuación nos sirve que el costo fijo siguen siendo los 88 millones y nuestros precios y costo variable serían el valor de venta, 800.000, menos el costo variable, 400.000, y eso nos da 400.000. Y la división entre el costo fijo y el precio menos costo variable nos determina un punto de equilibrio en unidades en este caso, de 220 unidades, ¿ok? Entonces va a depender mucho de cómo va a estar expresada la pregunta, y eso es súper importante que ustedes lean bien el encabezado, lean muy bien la pregunta, ¿ya? Si no le dice en ningún lado cuántas unidades hay, eso significa que la expresión que está puesta acá de ventas y costos variables es por una unidad, ¿ok? Perfecto. Entonces, para llegar nosotros al punto de equilibrio serían 220. Digamos, ¿cómo determinamos nosotros nuestro margen de utilidad considerando el punto de equilibrio? Esta fórmula también la vimos en la clase anterior, ¿ya? Que la utilidad del punto de equilibrio se obtiene por el precio, ¿no es cierto?, de venta multiplicado por el punto de equilibrio
menos, vamos a admitir a una compañera, menos, y abre paréntesis, el costo variable por el punto de equilibrio, cierre paréntesis, menos el costo fijo. ¿Cómo expresamos eso? Lo dejamos, ¿no es cierto?, acá, que tenemos, por un lado, tenemos los 800.000, que vienen siendo nuestro precio, el punto de equilibrio de unidades, 220.000, que lo determinamos, ¿no es cierto?, aquí en la primera ecuación, y en pesos serían 176 millones. ¿Ok? ¿Cuánto serían nuestros costos variables? Costo variable, como lo vimos acá arriba, son 400.000, ¿no es cierto? Por el punto de equilibrio en cantidad, 220, eso nos da 88 millones. Y mágicamente, con esta fórmula, podemos decir que con esta cantidad que vamos a producir, que significan 166 millones en ingresos y 88 millones en costo variable, estaríamos cubriendo nuestros costos fijos, determinando una utilidad del punto de equilibrio que es valor cero. ¿Ok? Por eso es tan importante el punto de equilibrio en la estructura financiera y en este caso en el estado de resultados de la compañía, porque esto nos permite cubrir, ¿no es cierto?, los costos variables y costos fijos. Vamos ahora a ver cómo esto se resuelve gráficamente. ¿Se recuerdan que también vimos un gráfico? Bueno, en esta planilla Excel ya están hechas las fórmulas, están hechos, ¿no es cierto?, que les va a ayudar bastante a hacer y entender la parte de la gráfica, pero sin perjuicio de ello, es importante que lo puedan determinar en forma, no con la planilla Excel, sino que en forma manual, por favor, que no nos olvidemos de eso también, ¿ya? Entonces, gráficamente, ¿cómo expresamos esto? Colocamos una columna que diga unidades, ventas, costos y utilidades, ¿ok? Aquí dentro de los costos ya van a estar considerados el total de costos, ¿ya? Eso es importante señalarlos, el total de costos. Eso quiere decir costo fijo y costo, ¿no es cierto?, variable. Para poder determinar la utilidad, tenemos que tener en vista los siguientes datos. Costo fijo, nuestro precio, que en este caso son los 800, nuestro costo variable, 400, el punto de equilibrio, ¿no es cierto?, en cantidades que ya lo conocemos, que son 220, ¿no es cierto? Y con esto nosotros podemos ir ya diseñando la tabulación de la información para poder ver el punto de equilibrio gráficamente. Entonces, ¿qué hacemos? Tomando el ejemplo 100 unidades, para al producir 100 unidades, ¿no es cierto?, nuestro valor de venta serían 80 millones, porque ¿cuánto es nuestro precio? 800.000, y ahí está la fórmula, 800.000 por 100 nos da el valor de venta. ¿Cuánto es nuestro costo? Nuestro costo son los costos fijos, que son los 88 millones, más el costo variable, que serían 400.000, multiplicado por las unidades. Y eso nos da el monto total de costo, en este caso 128 millones. Si se dan cuenta, las unidades producidas y vendidas, que fueron 100, no, nos da una pérdida de 48 millones de pesos. Eso quiere decir que estamos por debajo del punto de equilibrio. ¿Y cuánto es el punto de equilibrio? Son las 220 unidades. Si se dan cuenta, ese es el punto de equilibrio que determinamos en la ecuación número uno, en unidades, en cantidad. ¿Ok? Entonces, sabemos ya que para obtener una utilidad cero, es decir, cubrimos con nuestros ingresos, nuestras ventas, los costos fijos variables. Seguimos jugando entonces con la fórmula. Si producimos o vendimos, ¿no es cierto? Vendemos 200 unidades, ¿cuánto sería
800.000 multiplicado por las 200 unidades, que es el costo, ¿no es cierto? Perdón, ese es el precio unitario, menos los costos, en este caso, costo fijo más el costo variable, y este costo variable multiplicado por la unidad, y eso nos da un costo total de 168 y todavía estamos en una situación de pérdida de 8 millones. Pero si colocamos el punto de equilibrio de unidades, que en este caso ya lo determinamos en la ecuación número uno, vemos acá en la fórmula, ¿no es cierto? Tenemos los 800.000 multiplicado por los 220 unidades, nos da 176 millones y cubriríamos nuestros costos totales. Y estos costos que están acá, recuerden, son el costo fijo por los 88 millones, más el costo variable, 400.000, por la cantidad, ¿no es cierto?, de venta, y eso determina un costo total de 176 millones. Finalmente, una utilidad de cero, y este vendría siendo nuestro punto de equilibrio. ¿Ya? Y así sucesivamente podemos ir haciendo, ¿no es cierto?, de 100 en 100, vamos avanzando, ¿no es cierto? Y vamos generando ahí nuevas utilidades, y con esta tabulación podemos ir viendo, ¿no es cierto?, en el gráfico que vamos a ver a continuación, cómo quedan, ¿no es cierto?, graficadas en el color azul están las ventas, de color naranjo, el que se puede apreciar bien, serían nuestros costos, y el color gris vendrían siendo nuestras utilidades. Entonces, ahora voy a hacer una pregunta para los alumnos que están participando en estos minutos, y esta pregunta va a valer 10 puntos, perdón, 10% de los puntos base para la prueba número 2. Así que por favor, estén atentos porque voy a grabar el chat, obviamente, cuando uno graba todo, graba el chat y ahí voy a tener la respuesta. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál es el punto, o mejor dicho, el conjunto de puntos se denominan curvas, ¿no es cierto? O líneas, perdón. Y gráficamente tenemos unas curvas. ¿Dónde se produce visualmente en la gráfica el punto de equilibrio? ¿Con qué, para hacerlo súper simple, con qué línea se ven, usted podría determinar el punto de equilibrio? ¿Con la línea de ventas, costo de ventas y utilidades? ¿O con alguna de las dos? Y necesito que me respondan inmediatamente. ¿Y cuánto sería bien y indicar dónde se produce esa intersección y el punto de equilibrio? No sé si se entendió la pregunta. Continúo haciéndola de otra forma. Visualmente, como ustedes pueden apreciar en la gráfica, el punto de equilibrio, que puede darse por la curva, ¿no es cierto?, de ventas, de costos y utilidades. Es muy importante para, para la prueba que vamos a tener, que ustedes practiquen bastante el tema de las ecuaciones, ¿ya? Que hemos visto acá, del punto de equilibrio, desde el punto de vista de cantidad, también del punto de vista, ¿no es cierto?, del punto de vista punto de vista, perdón, del punto de equilibrio en cantidad, como lo tenemos acá, son los 176 millones de pesos de venta de punto de equilibrio, porque esto va a ser controlado, tanto en la parte, puede ser la parte teórica, como en los dos casos que vamos a realizar, ¿ok? También les pido por favor que revisen este archivo porque les voy a pedir que tabulen la información y me determinen ustedes el punto de equilibrio en la gráfica, ¿ok? Por lo tanto, son estas dos preguntas las que vamos a estar haciendo en el estudio de caso para la prueba, que determine en forma gráfica y matemáticamente el punto de equilibrio. Y ahí puede ser que les pida la ecuación uno, que es el punto de equilibrio en cantidad, o la ecuación 2,
¿no es cierto?, que es el punto de equilibrio en pesos. Y para eso, necesariamente tenemos que remontarnos a ¿no es cierto?, a la presentación que vamos a ver inmediatamente. Ahí estamos compartiendo la presentación. Eh, recordar estas dos ecuaciones, la ecuación uno, que es la clase que estamos pasando, ¿ok? La ecuación 2 que está acá en peso, que se determina por el costo, ¿no es cierto?, también fijo, dividido por el margen de contribución, que se da otra fórmula, ¿ya? Porque puede ser que se den algunas de estas variables o datos informativos que les puede permitir abordarlo por una fórmula o bien por la otra fórmula, ¿ok? Entonces, por eso tenemos que estar repasando, y eso les pido por favor, ¿ya? Que lo hagan con mucha atención, al menos con estas 31 slides que que tenemos en esta presentación, eh, que agregamos hoy día 3, ¿no es cierto? Tener muy presente cuáles son las fórmulas que vamos a ocupar y que van a depender en su totalidad dependiendo de cómo se presenta el caso, ¿ok? En el caso que estábamos viendo la planilla Excel, solamente hablábamos de este cuadro porque estábamos en presencia de la venta de un LCD de 52 pulgadas, pero en este caso de la presentación, como lo pueden apreciar ustedes, voy a presentar más grande. Aquí estamos dando el dato de las unidades y el precio unitario, ¿ok? También puede ser que en la prueba yo les dé esta información y solamente las unidades y ustedes tengan que determinar el precio unitario, ¿ya? Para determinar el precio unitario, aquí es bastante simple, se toma el total de ventas y se divide por las unidades, y ahí tenemos el precio unitario, ¿ok? Y lo mismo sucedería si yo les digo como dato las ventas y el precio unitario, y ustedes tienen que determinar cuánto serían las unidades, ¿ok? Aquí les dejo claramente expresado las fórmulas, ¿ya? Que tenemos. Voy a volver hacia atrás porque el margen de seguridad no lo vamos a ver para su tranquilidad, eso no va a entrar en la prueba, pero le quiero tener que tengan muy presente estos dos ecuaciones, ¿ya? Costo fijo dividido por el precio menos el costo variable para determinar unidades. Y recuerden, si les da con decimales, lo aproximan y la aproximación siempre es de 5 en adelante. Es decir, si aquí hubiese dado el monto de 17.588,5 queda en 17.589. Si esto es 17.588,40, queda como 17.588. ¿Ok? Para tener ahí mucha claridad de que va a ser abordado de esa forma. ¿Ok? Entonces, volvamos a al caso práctico. Vamos a ver si podemos compartir, si lo están viendo. Creo que no lo están viendo, ¿no es cierto? Vamos a compartir de nuevo. Entonces, volviendo al caso práctico, aquí tenemos la ecuación uno, que es la misma que vimos en la PPT, pero acá tenemos otra ecuación, que no es la misma que vimos en la PPT, sino que es otra forma de expresar la utilidad del punto de equilibrio. Por eso repasen muy bien las fórmulas, ¿ya? Porque va a depender
de los datos que se entreguen en cada pregunta. En la parte teórica también puede venir unas preguntas así muy simples, como por ejemplo, el punto de equilibrio en unidades son 220 y el precio de venta es de 4.000. Determine, y los costos fijos son de 5 millones. Determine el costo variable. ¿Ok? Entonces también es importante que puedan manejarse muy bien con las fórmulas. ¿Alguna consulta, alguna duda con respecto a la materia y también a la prueba? ¿No hay ninguna? Lo importante es que me hayan escuchado, que eso, que eso es para mí me deja relativamente tranquilo. Ok. Vamos a responder algunos chats. ¿Cuál es la otra forma de sacar el margen de contribución? Lo explicamos, ¿no es cierto? Hay dos formas de sacarlo. Uno es por los precios, ¿no es cierto? Y costo variable, ¿no es cierto? Y la otra forma es por ventas en pesos, ¿no es cierto? Y los costos variables. Para sacar el margen de contribución es el resultado que tiene que dar entre las ventas menos los costos variables. Ahí determina usted el margen bruto, que también se conoce, o el margen de contribución. Luego usted toma ese margen de contribución, ese resultado, y lo divide por las ventas. ¿Ok? Esa es otra fórmula. ¿Ya? El margen de contribución dividido por las ventas. Y así también puedo obtener el margen de contribución en forma porcentual. Recuerden que vimos acá que daba 0,4. Eso no quiere decir 0,4 veces, no. Es 0,4 significa un 40%. ¿Ok? Eso está expresado en factor y debe ser también expresado en forma porcentual de esa forma. ¿Ok? ¿Dónde se produce el punto de equilibrio? Em, perdón, vamos costo de venta menos costo de venta, ok, 220 con 200.000, ok, ventas y costos. Cuando me dicen venta y costos, supongo que me están diciendo con las curvas de venta y costo. Muy bien, las curvas de venta y costo es lo que me dan el punto de equilibrio, pero ¿en qué parte se produce ese punto de equilibrio? Ese punto de equilibrio, y respondiendo, y ahora ya voy a cerrar porque son las 9:12 minutos, ¿ok? Para dar la respuesta, estoy leyendo algunas. El punto de equilibrio es cuando se produce la intersección entre la curva de ventas con la de costo variable. Intersección significa que cruzan, ¿ok? Y obviamente con los datos que vimos en la presentación, ¿no es cierto? En el punto de unidades, que son 220, es donde se produce la intersección, ¿no es cierto? O el punto de equilibrio. Pero también se puede mirar por la otra curva de ventas. Y ahora sí que para eso voy a compartir. Vamos a volver al ejercicio y vamos a ver acá que se puede dar una explicación de punto de equilibrio de dos formas. Una es como lo que comentábamos, donde se produce la intersección, aquí, ¿no es cierto?, donde se juntan las dos curvas. Esta es la de ventas y esta naranja es la de costos. Y es aquí justamente en la intersección de las 220 unidades donde se estaría produciendo el punto de equilibrio. Pero también se explicaría por la curva de utilidades. Si se dan cuenta, aquí parte desde acá abajo. Si ustedes miran la tabulación, las 100 unidades representaban 48 millones de pérdidas, es decir, estaban por debajo, ¿no es cierto?, de la línea
que corresponden, ¿no es cierto?, a las utilidades, y de la y x, recuerden que esas son las coordenadas de la gráfica, y representan, ¿no es cierto?, la cantidad en pesos, x las unidades. Entonces parten de aquí, desde 100, y si parten por debajo de X, eso significa que está en una situación de pérdida, ¿ok? Y fíjense que cuando llega a 220, es decir, cuando está en la tabulación, no sé, perdón, en la gráfica, en la línea, ¿no es cierto?, X, está en cero. Y es ahí donde esa curva, que en este caso de las utilidades, pasa por ese, ¿no es cierto?, por la X, por la coordenada X, y ahí también se explica que es por la curva de utilidades cuando toca, ¿no es cierto?, y se intersecta con la recta X de intersección en cero, también estaríamos explicando, ¿no es cierto?, que es el punto de equilibrio, ¿ya? Y de ahí en adelante comienza a generar, ¿no es cierto?, utilidades, ¿ok? Entonces se podría responder de esas dos formas la pregunta. A las 9:12 dije que terminó el tiempo para poder responder, pero también los quiero dejar, eh, los quiero felicitar por algunas respuestas. Algunas faltaron responderlas en forma más completa, porque solamente me dijeron venta y costos. eh, la respuesta adecuada era la intersección, ¿no es cierto?, las curvas entre venta y costo en el punto de equilibrio de las cantidades de 220, como respondieron algunos, ¿no es cierto? Y quiero ver si hay otra más. Siempre se debe dejar en precio unitario. em, Va a depender de los datos de información, ¿ya? Yo siempre sugiero, a modo de comprobación y validación, hacer ambos métodos, ¿ya? Tanto el de unidades como en pesos, porque así yo puedo estar validando de que no me equivoqué en colocar un cero, o como lo vieron en la presentación, me faltaban 60.000 pesos, ¿ya? El resultado no sé, no ha cambiado obviamente, pero puede llegar a ocurrir. Entonces, se pueden calcular de ambas formas. Va a depender, ¿no es cierto?, de los datos entregados en la prueba, y con eso se puede determinar quizás por la ecuación primero de unitaria y después en pesos, o al revés, primero en pesos y después la parte unitaria. Em, profe, una pregunta, ¿puede mostrar el PPT que no me dan unos valores? Me pregunta Dayan. ¿Cuál la PPT? Ok, vamos a la PPT, vamos a la PPT. Ok, ¿en cuál PPT, Dayan? ¿En la del punto de equilibrio o en la de margen de seguridad? Porque ahí tenemos, en ambos tenemos los cálculos. ¿Mm? Parece que perdimos a Dayan. Dice la segunda página, esa, la segunda, ok, esa, ¿ya? ¿Cuál es su duda? Porque aquí tenemos los 90 millones, los 79.150, los 90 millones, los 79.150 provienen del punto de equilibrio, ¿no es cierto? Están en el slide anterior. 70.150.000, 79.150.000,
y eso dividido por 90 millones, eso da 10.850.000. La duda está en que no da, mm, bueno, no me dan esos valores, me da eso solo restando, sin dividir. A mí tampoco me da la primera división, falta dividir. ¿Eso es en la segunda PPT? Ah, okey. Los 90 millones menos los 79, 90 millones menos 79.50, 10.050.000. ¿A eso se referían? Porque eso, los 90 millones menos los 79.550.000 dividido por los 90 son 10.850.000 y el margen ahí sería de 40%, si no me equivoco. Veámoslo. Ah, sí, perdón, tienen toda la razón. Eh, hay una pequeña, volvamos a la PPT. Les voy a mostrar el ejercicio. Pero no sé si se está viendo. Lo vamos a presentar ahora todo en pantalla mejor, para que sí puedan visualizar el ejercicio. Aquí está. El margen de seguridad serían los 90, 109, da 10.580.000. Luego lo dividimos por 90 millones y eso nos da un 12,1% de margen de seguridad. Pero en términos monetarios son 10.850.000. Después, a eso me refería yo en términos monetarios. Y en unidades serían 2.411, lo dividimos por los 20.000 y el margen de seguridad en este otro método nos da el mismo porcentaje que serían los 12,1%. ¿Ok? Pero efectivamente faltaba la división, pero lo que quería determinar ahí es que se pueden obtener de esas dos fórmulas. Este es el monto en pesos, ¿ya? Del margen de seguridad, y este es el monto en unidades. Y el porcentaje es la división, ¿no es cierto?, en este caso, de las ventas en pesos y las ventas en unidades, ¿ok? Lo vamos a complementar para que no quede ahí la duda en la presentación. No sé si se entendió, ¿cierto? Perfecto. Entonces aquí lo vamos a complementar. Esto lo vamos para que recuerden que es en pesos, ¿ya? Lo vamos a dividir
de esta forma, por los 90 millones, vamos a seguir por 90 millones, lo mismo acá, unidades dividido por 1000, ¿ok? Y eso va a ser igual a, si no mal recuerdo, 12,1%. Vendría siendo nuestro margen de seguridad, ¿ya? En términos porcentuales, en términos, como le estaba comentando, en unidades, serían, ¿no es cierto?, los 2.411, y en términos de pesos, 18.850.000, ¿ya? Y en términos porcentuales, y lo vamos a agregar, igual 12,1. Por ambos métodos, obviamente, da el mismo margen de seguridad, ¿ok? Pero eso es lo que quería dejar claro, ¿ya? Y como bien decían ustedes, faltaba hacer la división, pero lo que quería dejar claro que se debe expresar, ¿no es cierto? Si se le pide en cuánto sería el margen de seguridad en pesos, 10.850.000, en cuánto sería el margen de, ¿no es cierto?, de seguridad, 2.411 en unidades, y en términos porcentuales sería para ambos casos, ¿cierto? 12,1%, si mal no recuerdo, así es, 12,1%. ¿Ok? Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Consultas de la prueba que vamos a tener un rato más. La ponderación de la prueba va a ser un 40% la parte teórica y un 60% la parte de casos prácticos. Y en los casos prácticos van a venir dos casos, ¿ya? Y apenas tenga acceso a la plataforma, subiré la prueba. Si no tengo acceso, los voy a comunicar al grupo de WhatsApp, ¿ya? Para ir coordinando ahí la hora, porque me tienen que enviar la clave. Lamentablemente se bloqueó, ¿ok? Y eso sería por la clase del día de hoy. Creo que nos quedan muy poquitas clases. Tenemos otra prueba más y ya la próxima clase nos vamos a adentrar en lo que corresponde. Con esto ya cerraríamos lo que es el tema de punto de equilibrio con el margen de seguridad. Después vamos a continuar con los costos relevantes, que eso es una materia que ya estamos viendo de una u otra forma con todos los datos que hemos visto y las fórmulas, y concentrarnos en lo que corresponde, ¿no es cierto?, al costeo de actividades, que es el ABC, ¿ya? Que tenemos dos tipos de forma de costeo: el costeo tradicional, ¿no es cierto?, que son en base a los costos totales o costos primos, y el costeo de ABC, que viene siendo costeo por actividades, y también vamos a ver una presentación teórica y con dos ejercicios, ¿ya? Em, y no recuerdo si habíamos fijado alguna clase, perdón, algún control adicional, eso no me recuerdo bien. No puedo ingresar a la plataforma, por eso no me recuerdo bien. Me parece que no.
Me parece que no hay más controles. Después viene ya la otra parte. Con respecto a las clases, ¿ya? Em, vamos a estar subiendo, como les comentaba, ahora sí vamos a estar subiendo algunas cápsulas, de 5 o 10 minutos de explicación de ejercicios, también sobre la materia, ¿ya? Y, recomendando ahí la lectura de, Holmgren con respecto a lo que corresponde al ABC, ¿ya? Para que podamos ir complementando la parte de lectura. Y, dice, profe, el 11 de junio dice foros y controles, ¿es la fecha límite para hacer los foros? Sí, habíamos puesto la fecha límite para hacer los foros, el 11 de junio. Voy a abrir nuevamente para que puedan acceder. Eh, Sigan revisando, por favor, porque también voy a estar colocando foros y voy a estar colocando cuestionarios, ¿ya? Que les permite también apoyarse para la prueba número 3, ¿ya? También sirve de repaso de la materia que estamos haciendo. Em, y con respecto a la clase del próximo jueves, que lamentablemente no tengo aquí el acceso de la plataforma para ver si la clase próxima, sí, la próxima clase es, sí, la próxima clase vamos a hacer los 2 bloques completos, ¿ya? Para poder, explicar muy bien el tema de costos relevantes y la metodología de ABC. Y vamos también a hacer voy a dejar una clase adicional, ¿ya? No sé si podemos hacerla en línea, me gustaría para poder ir respondiendo algunas consultas, pero si no pueden en línea, o en otro día, quiero fijar otro día, que no sea el día jueves, sé que también tienen clase los otros días de la semana, em, como para poder dejar también un poco más avanzado. Me sugirieron, que de todas maneras subiéramos algunos videos, de otros colegas explicando la materia, em, por YouTube. No sé si eso le interesa, ¿ya? En lo personal, a mí no me gusta mucho porque se encuentra uno con cada sorpresa, eh, pero sí, voy a estar subiendo más videos, ¿ya? Así que si no podemos coordinar una clase para otro día, eh, yo sé que es complicado, voy a dejar grabada esa clase para que ustedes las puedan estar, revisando. Y, cualquier duda o consulta, está el WhatsApp del grupo. Mi número está a disposición de todos, creo que también lo tengo en la plataforma. Los que tengan dudas, que no estén en el grupo de WhatsApp, por favor, escriban. Y, espero ya de la próxima semana comenzar a dejar más ejercicios, porque es un poco complejo. Los ejercicios, cuando uno lo hace, los ejercicios con las planillas Excel, ya es prácticamente están las fórmulas, están todas y son sumamente fáciles de poder responder después. Obviamente, cuando estamos en clases presenciales es diferente. Eh, pero de todas maneras, lo que les pido es que puedan repasar el material escrito y, el tema de las fórmulas de que vean las planillas Excel, no se confíen porque es cosa de cambiar un par de datos y van a tener que aplicar las fórmulas que hemos visto tanto en la PPT, ¿ya? Como también fórmulas que ustedes han visto en contabilidad gerencial 1, ¿ok? Entonces, por eso no se confíen en que está todo ahí en el archivo Excel, ¿ok? El cuestionario de presupuesto, ¿es posible que se pueda abrir nuevamente? Miren, lleguemos a un acuerdo. Vamos a abrir el cuestionario y los foros, pero con una sola fecha límite que va a ser hasta el día lunes de la próxima semana. Porque también, hubieron compañeros que, hicieron el esfuerzo y respondieron dentro del plazo. Entonces quiero ser lo más justo posible, entendiendo que estamos en una situación totalmente anormal y entendiendo también que, muchos no tienen acceso a Internet todo el día
algunos lo están haciendo desde sus trabajos. Vamos a abrir hasta el día lunes los cuestionarios o los foros que están pendientes, ¿ok? Perfecto. ¿Hay alguna alumna que quedó pendiente de hacer un control? Porque, me recuerdo que habían podido hacer algunos en línea, otros no, y di un plazo adicional para algunos que estaban con un problema, pero no sé si al final quedó alguien sin hacer algún control. Las notas van a estar el próximo lunes, ¿ya? Por eso estoy dejando cerrado el tema de los cuestionarios y los foros, ¿ya? Para el lunes. El próximo lunes vamos a subir las notas que ya tenemos de el control de los 2 controles, ¿ya? Que hemos realizado, más, em, no sé si alcance a revisar la prueba que vamos a realizar ahora, pero si lo podemos hacer, también lo voy a dejar listo el día lunes, para que vayamos viendo cómo nos está yendo, ¿ah? Eso eso es. Un abrazo grande, cuídense. El próximo jueves vamos a tener los 2 bloques con clases. Prepárense bien para la prueba. Hoy día en la tarde, a partir de las 6 debería estar abierto y hasta el día sábado, y voy a chequear la hora si era al mediodía o hasta las 20 horas, ¿ok? Así que a cuidarse, sus familias, todos, y que tengan un buen fin de semana, estimados alumnos y alumnas.